Muy buenos días, bienvenidos a Física en las Ondas. Hoy, desde la radio de la Universidad de Alicante, contando con la voz del presidente de Nusgrem, Adrián Robles. Buenos días. Las voces de los estudiantes de Física, Blas Ruiz y Jaume Santamaría. Muy buen día. Buenos días. Y por último, la mía propia, Jesús Martínez, además de contar con la imprescindible ayuda de Lidia, nuestra técnica de hoy. Cienticias. Y hoy en nuestro noticiario tenemos... muere el físico y cosmólogo Stephen Hawking. El observatorio espacial Kepler próximo al fin de sus días. Idean un sistema para detectar civilizaciones en planetas remotos. Nusgrem cumple su primer año de actividad. Muere el físico y cosmólogo Stephen Hawking. El físico británico Stephen Hawking, científico que explicó el universo pese a todos los obstáculos y acercó las estrellas a millones de personas alrededor del mundo, fallece la madrugada del 14 de marzo en su casa de Cambridge a los 76 años. Posteriormente, en otras secciones, avanzaremos más información sobre dicha causa. El Observatorio Espacial Kepler, próximo al fin de sus días. Todos sabemos lo que es un telescopio. Y cuando pensamos en uno, se nos viene a la cabeza ese cilindro lleno de lentes que nos permiten ver objetos muy lejanos con mayor detalle. Y bueno, no estáis muy equivocados. Este es un tipo de telescopio, pero todos esos descubrimientos de planetas, estrellas y demás objetos astronómicos no se consiguen hacer únicamente con ellos. En su lugar, utilizamos otros telescopios que captan radiaciones del tipo infrarrojo, rayos UVA, X o incluso gamma, aunque la atmósfera de nuestro planeta nos protege de la mayoría de ellas. Así que estos enormes objetos están ahí fuera, orbitando por encima de la atmósfera o vagando por nuestro sistema solar. En concreto, vamos a hablar sobre el telescopio Kepler, un enorme observatorio espacial puesto en órbita alrededor del Sol en marzo de 2009, con la misión de buscar planetas que estén más allá de nuestro sistema solar, en especial aquellos que sean similares a la Tierra. Y bueno, ha sido una misión bastante útil, ya que gracias a sus observaciones se ha descubierto más de 2.000 exoplanetas y más de 2.000 estrellas binarias, que son sistemas solares, pero con dos soles. Pero bueno, ya está llegando a su hora. El Kepler se queda sin combustible, y ahora está demasiado lejos como para una misión de reabastecimiento. Así que, tras 9 años de misión y significantes problemas a lo largo de su vida, con sus triunfantes soluciones, este observatorio espacial se perderá en la inmensidad del espacio en unos meses. Idean un sistema para detectar civilizaciones en planetas remotos. Encontrar vida en otros lugares del universo ha sido siempre uno de los grandes anhelos de la humanidad. Por primera vez en la historia, la comunidad científica tiene esperanzas fundadas de que este sueño se haga realidad en un futuro cercano. Y ello gracias a la nueva generación de telescopios gigantes, actualmente en construcción, con los que esperamos poder analizar en detalle la atmósfera de otros planetas. Por esta razón, se están dedicando grandes esfuerzos a la investigación de lo que se conoce como biomarcadores, es decir, evidencias observacionales que podríamos detectar en otros planetas y que, de hallarse, nos permitirían afirmar con certeza que allí existe vida. Sin embargo, una cosa es localizar formas de vida y otra muy distinta civilizaciones inteligentes o con capacidad tecnológica, que parece mucho más improbable. Para empezar, no sabemos bien qué buscar, carecemos de buenos tecnomarcadores, el equivalente a biomarcadores, pero que revelarían la presencia de tecnología. Hasta la fecha, algunos de los tecnomarcadores buscados son señales de radio procedentes de otras civilizaciones, cosa difícil de detectar a menos que fueran intencionadamente dirigidos hacia nosotros, o las populares esferas de Dyson, que serían hipotéticas megaestructuras construidas por una civilización más avanzada que la nuestra alrededor de una estrella para aprovechar su energía. Pero ahora, el investigador Héctor Socas propone buscar satélites artificiales en el cinturón de Clark. Este cinturón es una región del espacio alrededor de un planeta sobre la cual se puede conseguir que los satélites sigan órbitas geoestacionarias, es decir, que parezcan fijos respecto a la rotación de la Tierra, lo cual tiene grandes aplicaciones prácticas. En las simulaciones llevadas a cabo por Héctor Socas para determinar la huella
Para determinar la huella que dejarían sobre la luz de su estrella al transitar el planeta por delante, se vio que las condiciones óptimas de observación se daban en planetas orbitando enanas rojas, que son también las estrellas más idóneas para la búsqueda de exoplanetas. Socas detalla cómo podría distinguirse mediante observaciones entre estos cinturones artificiales y anillos naturales. De esta manera, los proyectos y misiones artificiales que existen en la actualidad para descubrir exoplanetas y sus lunas o anillos servirían también para detectar este marcador. Es una búsqueda que nos sale gratis, dice Héctor. Ante la pregunta si se descubrirá algún día un exocinturón de Clark y por tanto una civilización extraterrestre, el investigador indica: parece poco probable, pero no cuesta nada mirar. Es como si alguien te hubiera regalado un billete de lotería. Sabes que lo más probable es que no te haya tocado, pero ya que lo tienes, lo compruebas por si acaso. El pasado 8 de marzo de 2018 cumple su primer año de actividad NUSGREM. La Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Físicas firmó su acta fundacional el 8 de marzo del pasado año 2017. Desde entonces ha desarrollado una serie de actividades de representación y divulgación científica para todos los estudiantes de ciencias físicas de España. Esta iniciativa, nacida en la Universidad de Alicante, contó con una primera ejecutiva formada por miembros de la propia Universidad de Alicante y la Universidad Autónoma de Madrid. Sus actividades culminaron el pasado mes de febrero en el Pleno Nacional de NUSGREM, donde se desarrolló una jornada de diversas actividades relacionadas con la física, con visitas a centros de investigación como el Instituto de Física Teórica o el Centro de Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta semana, la comunidad de físicos y físicas del mundo alza la vista a las estrellas, recordando que hoy uno de los hombres que más se paró a contemplarlas se ha alistado en la ausencia de este mundo. Y es por ello, y por todos sus avances y descubrimientos, por lo que hoy nuestro equipo alza unas palabras en memoria de él, y tratando de homenajearlo de la manera más humilde que se nos permite, le regalamos nuestra sección semanal, Physics Today. Físico teórico británico, a pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía, Stephen Hawking es probablemente el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein. Luchador y triunfador, a lo largo de toda su vida logró sortear la inmensidad de impedimentos que le planteaba el mal de Lou Gehrig, una esclerosis lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía 20 años. Hawking fue, sin duda, un caso particular de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino. El 8 de enero de 1942, día en que se cumplieron 300 años de la muerte de Galileo, nace Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Como tantas otras de clase media, su familia soportaba con entereza los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de la contienda, un cohete V2 alemán cayó a pocas decenas de metros de su casa en Highgate, al norte de Londres. Tras cursar estudios secundarios, Hawking ingresó en el University College de Oxford, donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y físico. Por esa época era un chico de vida normal, cuyas singularidades eran únicamente su brillante inteligencia y un gran interés por la ciencia. Pero en 1963, en el transcurso de una sesión de patinaje sobre hielo, el joven Stephen resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. De inmediato se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos supusieron que la enfermedad iba a acabar con su vida en pocos años, sin embargo, se equivocaron. Naturalmente, la vida de Stephen no fue la misma a partir de entonces, pero sus limitaciones físicas no interrumpieron en ningún momento su actividad intelectual. De hecho, más bien la incrementaron. En octubre de 1962 había iniciado sus estudios de doctorado en el Trinity Hall de Cambridge. Solicitó trabajar con Fred Hoyle,
Pero el célebre astrónomo tenía demasiados pretendientes y la petición fue denegada. Muchos años después, el propio Hawking vería el lado positivo. De haber sido aceptado, probablemente se hubiera visto obligado a defender la teoría del estado estacionario de Hoyle, desacreditada tras el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965. Mientras cursaba su doctorado, se casó con Jane Wayline en 1965, con quien tendría 3 hijos. Tras casi 25 años de vida en común, en 1990 la pareja se separó y el científico se fue a vivir con Elaine Mason, una de las enfermeras que lo cuidaba y con la que 5 años más tarde contrajo matrimonio. Esta segunda relación se prolongó hasta 2007. Después de obtener el título de doctor en física teórica en el año 1966, su pasión por el estudio del origen del universo fue en aumento y sus investigaciones se centraron en el campo de la relatividad general, particularmente en la física de los agujeros negros, descrita por primera vez por el físico Robert Oppenheimer en 1939. Sus estudios sobre los mini agujeros negros lo llevarían a combinar por primera vez la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para resolver el problema de estudiar estas estructuras de dimensiones muy reducidas y de densidad extraordinariamente elevada, sobre las que no se creía que se pudiera obtener algún reconocimiento. En 1974 supuso, de acuerdo con las predicciones de la física cuántica, que los agujeros negros emiten radiación térmica hasta agotar energía y extinguirse. En 1974, Hawking fue designado miembro de la Royal Society y 3 años más tarde, profesor de física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó la cátedra lucasiana de matemáticas en el año 1980, que había sido dictada anteriormente por tan egregias figuras como Isaac Newton y más recientemente por Paul Dirac. Hawking constituiría ocupando dicha cátedra hasta su jubilación en 2009. Pero a medida que los logros intelectuales y los reconocimientos iban sucediendo en su vida, también avanzaba el proceso degenerativo de su enfermedad. Primero, la inmovilidad de sus extremidades lo llevó a depender de una silla de ruedas. Después, la parálisis se extendió a casi todo su cuerpo. En 1985, contrajo una neumonía que obligó a los médicos a practicar una traqueotomía, tras lo cual perdió completamente el habla. A partir de entonces, solo pudo comunicarse mediante un sintetizador de voz conectado a su silla. Pero ni siquiera eso lo desmoralizó. Escribió otros 7 libros y siguió publicando artículos e impartiendo conferencias. Resulta una gran paradoja, sin duda, que un hombre que se involucró plenamente en la tarea de clarificar los conceptos científicos para el público medio hubiera de enfrentarse duramente con la dificultad de poder comunicarlos. No obstante, gracias a su empeño y tenacidad, no dejó de salvar los escollos que se derivan de sus discapacidades físicas. En 1989, en ocasión de su visita a España para recibir el premio Príncipe de Asturias, Stephen Hawking subrayó la importancia de que los ciudadanos de a pie posean las nociones científicas suficientes para participar en los debates que abren los nuevos avances científicos y tecnológicos, evitando que todo quede en manos de los expertos. Lamentablemente, y tras innumerables colaboraciones, Stephen Hawking fallece el día 14 de marzo de 2018. Debemos, sin embargo, recalcar que fue una de las primeras personas en tratar de juntar exitosamente la mecánica cuántica con la relatividad general, como se puede observar en su fórmula de la radiación de Hawking. Y es hoy por lo que en este momento nos quedamos sin música en homenaje a tan importante y brillante figura en el mundo de la física, que es referente para cada uno de nosotros, no solo por sus investigaciones, sino por su persona, por su figura y por el rastro que deja a cada uno de los estudiantes de cualquier ciencia, no solo la física, en el mundo de la divulgación. Y es lo que decíamos, que resulta una gran paradoja que alguien que haya tratado de hacer llegar la ciencia a todo el mundo haya tenido esos problemas para comunicarse. Es por ello por lo que nos sentimos cada uno de nosotros en deuda con su labor, y es por ello también por lo que desde Física en las Ondas queremos hacer pública nuestras disconformidades con las publicaciones que el periódico ABC ha hecho a lo largo de esta semana, de lo cual nos va a hablar el presidente de Nuskeren. Sí, es desgraciado desde luego este tipo de publicaciones que aparecen en la sección French 75, publicada y firmada por Salvador Sostres,
que se titula El charlatán Hawking. En este desgraciado artículo se denosta la figura del gran físico teórico Hawking, tachándolo de charlatán y básicamente no rebatiendo sus argumentos con otros argumentos, sino haciendo alusiones ad hominem completamente fuera de lugar, en las que, como ya he dicho, no se realiza ningún contraargumento que sea contra la solidez de las pruebas que evidencian la existencia de agujeros negros. Simplemente se tacha al profesor Hawking de demagogo y se habla de su escasa creencia en Dios, de ser un socialista, pero se trata de rebatir con estos argumentos la inexistencia de los agujeros negros. No sabemos qué relación tiene exactamente las ideas políticas o religiosas, que como muchos científicos a lo largo de la historia han demostrado, no están reñidas con la ciencia. Son creencias, cada uno es libre de tener las que crea convenientes y las que elija, pero la evidencia científica discurre por un camino completamente diferente a este. Por tanto, resulta curioso que se acuse de fanatismo por alguien que no hace sino lanzar argumentos religiosos y ataques a la propia persona de Hawking sin tratar de rebatir uno solo de sus argumentos. Bueno, siempre va a haber gente de este tipo. Por desgracia. Sí. Es completamente algo que debe ir paralelo y que no deben mezclarse argumentos políticos ni mucho menos de semejante índole con una figura así. Es por ello por lo que mencionamos hoy a este señor, tratando de defender su figura, tanto científica como personalmente. Y pasamos a la sección de física cotidiana. Bien, hoy en Física Cotidiana hemos querido responder a la pregunta de ¿cómo calienta un microondas? Pues bien, ocurre a lo largo de la trayectoria del estudiante o trabajador común que no hay tiempo para preparar comidas. Por suerte en esta vida hay quien viene equipado con padres y madres que hacen tuppers. O en algunos raros casos puede que seas incluso tú el que prepara sus propios tuppers. No es tu caso, ¿verdad, Blas? No, es el de los padres o el que se prepara los tuppers. El de prepararse los tuppers. De cualquier modo, en el proceso de consumo del tupper viene indudablemente por defecto su calentamiento. Por ello empleamos un microondas, el mismo aparato que usamos para calentar leche o descongelar pan. Así que, Jaume, ¿qué tal si nos cuentas un poco de historia del microondas? Bueno, pues como tantos otros maravillosos inventos, el horno de microondas fue descubierto por casualidad. Y es que resulta que durante una investigación relacionada con el radar, el doctor Percy Spencer estaba probando un tubo de vacío llamado magnetron cuando descubrió que un trozo de chocolate que tenía guardado en el bolsillo se estaba derritiendo. Entonces empezó a sospechar que podría deberse a este objeto, el magnetron, y a las ondas que éste emitía. Entonces el doctor Spencer colocó algunas semillas de maíz, para hacer palomitas, ¿no?, cerca del tubo y vio que empezaban a cocerse y se hinchaban. Entonces repitió el experimento con un huevo de gallina, que debido al rápido incremento de temperatura y la presión interna hizo que el huevo repuntara. Entonces empezó a experimentar con más tipos de comida. Tras ello fue perfeccionando el diseño de esta máquina hasta que una empresa le compró la patente y llevó al mercado este instrumento doméstico que hoy en día ya todos conocemos. Pero dinos, Blas, ¿cómo funciona un microondas? Pues este aparato es llamado así debido a las ondas que genera, pues tienen una longitud de onda, valga la redundancia, del orden de 1 milímetro. Mediante unos electroimanes que tiene en su interior, genera unas ondas de una energía con una frecuencia, de unos 2,4 GHz, que transforman la energía eléctrica en un campo magnético dentro del aparato. Estas ondas electromagnéticas son absorbidas por moléculas de agua, grasa y glucosa, lo que aumenta su energía, que se transforma en un incremento de temperatura. Pero no solo eso, las moléculas polares, como son el agua, al intentar alinearse con el campo magnético, producen más calor debido a la vibración, pues ocurre que que el campo magnético llega a invertirse hasta 2.500 millones de veces por segundo. Para visualizar este movimiento de las moléculas de agua, imaginemos una pequeña brújula. Si le acercamos un imán, la brújula apuntará a su norte magnético, pero si inmediatamente pusiéramos el imán al revés, le diéramos la vuelta, la aguja apuntaría en la dirección opuesta. Pues bien, esto ocurre millones de veces por segundo,
lo que logra que estas moléculas se muevan y se calienten. Y bueno, lógicamente este procedimiento se realiza por parte de millones de moléculas simultáneamente, lo que provoca, además, que vayan chocando entre ellas, aumentando el movimiento y generando aún más calor. Pero bueno, esto no funciona en materiales como el vidrio, la cerámica o el plástico, que no son polares, es decir, que no tienen una orientación magnética, por lo que no se calientan al estar en el microondas, y por eso podemos poner un tupper, por ejemplo. También es importante recalcar que no es recomendable probar con metales, puesto que las ondas rebotan y pueden llegar a dañar el aparato y causar chispas. De hecho, este mismo principio de rebote es el que se usa para evitar que las ondas salgan fuera del microondas. Y por eso no es aconsejable encender el microondas sin alimentos donde las ondas pueden chocar y también descargar su energía, Bueno, petaría el microondas. básicamente. No lo probéis en casa. Bueno, basta con fijarse en la puerta de tu microondas para observar que lo recubre una malla metálica. Esta malla rodea toda la caja y recibe el nombre de jaula de Faraday, que es lo que impide que las ondas salgan fuera. Pero de esto ya hablaremos en otro programa. Algo absolutamente curioso, sin duda, porque es muy recuerdo la primera vez que llegamos a la primera clase de física 2 con el electromagnetismo con Pons, recordar, Sí. y nos preguntó cómo funciona el microondas. Nadie tenía idea de cómo funcionaba el Pero microondas. es curioso que los instrumentos que tenemos a mano el día al día no sepamos la mayoría cómo funcionan realmente, aunque sea una explicación bastante sencilla. Cuánta física rodea cosas tan cotidianas, porque recuerdo que aparte así puedes explicarte grandes cosas como por qué meto en un vaso de leche y la leche se calienta en el vaso, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos tocado el vaso y no está frío, no lo he calentado? Pero tienes que tocarlo dentro. Exactamente. Y ese tipo de cosas ¿a quién no ha metido un bote de Nutella con el papel de aluminio y de repente se ha encendido y has tenido que salir? Yo no lo he metido. Yo sí, me pasó. Y saliendo, tuvimos que salir corriendo. Y también algo súper interesante, la primera persona que haya experimentado ver el maíz explotar. La primera persona que viera eso tendría que quedarse flipado. En un microondas, claro, a distancia. Bueno, pero no, donde sea, imagínate hace mucho calor y de repente, ¡pum! ¿Esto qué es? Eso tiene que ser una pasada. La marranería, primero que se encontraría en su bolsillo, tenía la chocolatina derretida, hecha un asco con sus compañeros, como, oye tío, pero lávate. O sea, Alucinante, alucinante. Bueno, pues... Bueno. Es curioso que la mayoría de inventos científicos finalmente sean fruto de la casualidad, como otros ejemplos puedan ser la penicilina o incluso algo absolutamente el maravilloso. descubrimiento del radio, mejor dicho que la radio ionizante podía ser tremendamente dañina para las personas. Recordemos Sí, a la pobre Marie Curie. Pobre Marie Curie, que lo tuvo que descubrir ella, pero en fin, también hacemos memoria a nuestra querida Marie Curie. Pero ¿cuántos imagino que hayan tenido que sufrir hasta que nos dimos cuenta de que eso no era bueno? Entre otras demasiado. cosas, la radio y otras cosas. Pero bueno, a lo que sí que concluimos es que la física está en todos los lados y que Maravillosa. profundizaremos también. Una curiosidad sobre el microondas es que la luz del microondas no tiene nada que ver con la emisión de microondas. Por supuesto, tal como han explicado los compañeros, las microondas emiten una frecuencia que no son en absoluto visibles para la vista humana. Simple y llanamente, a alguien le pareció gracioso poner una luz dentro del microondas para que vieras a los platos dar vueltas mientras se calientan. Si no hace luz el microondas, para hacer sigue algo hirviendo. mientras tanto. Claro, por supuesto, igual que el frigorífico. Yo pensaba que se me había La roto y luz del resulta que frigorífico no, es la luz. exactamente lo mismo. No necesita luz. De hecho, cuando lo cierras no hay luz. Eso es un inventazo. Claro, el día que yo no hace falta descubrí luz para eso, refrigerar. Y yo el día que descubrí que había un bote en la puerta que le daba un picaporte y que al darlo cerraba, estuve todo el día dándole hasta que me di cuenta de que en efecto Una vida muy interesante. cerraba. Oye, pues es maravilloso. Yo decía, y seguía El ahí, microondas ahí, igual. Estudiar física. A alguien Y le somos pareció de muy física. interesante ver una cosa dando vueltas mientras se calienta. Bueno, ¿y por qué da vueltas? ¿Eso lo sabéis? Para que se caliente todos los lados igual. Se imagino que al ser ondas, ¿no? Claro, Tendrá el la emisor de microondas microondas porque- al cual no está en Exacto, todas No partes. está en todas partes. Entonces da vueltas para eso. Da vueltas para que las microondas afecten de manera uniforme a toda la superficie. A lo mejor es para no aburrir al que lo está viendo. También. Si ve todo el rato al mismo lado. Es una hipótesis interesante, Blas. Si le ponemos luz igual que lo que le ponen las madres, que yo tampoco sabía que es una especie de tupper que es para la humedad, y yo tampoco sabía lo que era, yo siempre lo ponía sin eso. y hasta Pero que claro, me ya lo hemos dicho descubrieron- antes. Claro, lo que hace evapora es el agua. Evapora el agua. Entonces, claro, si le ponen eso, ¿no? Este Yo- Eso también explica que muchos alimentos, si no los hidratas bien cuando vas a introducirlos en el microondas, luego tengan una consistencia bastante más reseca cuando los has sacado, claro, fíjate, porque no sí. tienen agua. Claro, por eso cuando abres, claro. Al ser el agua una molécula muy polar, tiende a calentarse bastante inducida por las ondas del microondas. Ujú. Por eso ciertos materiales no polares y que carecen de agua, como pueda ser la cerámica, no se calientan.
No se calientan, sí, pues es algo maravilloso de la física cotidiana en la que profundizaremos más en programas anteriores, en programas posteriores. Ahora viajamos en el tiempo también, chicos y chicas. En honor a Stephen Hawking también. Sí, cabe. Una gran persona. Y bueno, pues hoy ya concluimos nuestro programa. Hoy tenemos que mencionar que normalmente un clásico nos ha fallado. Jessica hoy tenía práctica de laboratorio, así que me he hecho cargo yo de... Cosas que pasan cuando eres estudiante. En efecto, estamos aquí estudiando. Las prácticas tocan cuando tocan. También os digo que necesitamos más locutores porque estamos fastidiados de número de personas. Me ha tocado venir a mí. Hemos traído a Blas, que era, como nosotros llamamos, becario. Era un becario que ha ascendido a locutor y que es maravilloso que tenemos aquí y que compartimos el programa, pero que es suficiente, que falta más gente, que cualquier persona de otra universidad que también sea miembro de Nusgren puede venir a colaborar. Hoy me ha tocado a mí presentar, mañana... claro, también se puede hacer una incluso, aparición estelar por el teléfono. En efecto, podríamos llamar a alguien. Tenemos que ver si hay alguien que nos quiera dar, alguien importante que nos quiera dar una entrevista por teléfono. tendremos que preguntar. A ver si se lo toman a broma. Puede ser. Entonces nada, saber que todos aquellos que tengáis pensados estudiar física o que el año que viene vayáis a entrar en la carrera, que ya se acerca la PAU, por cierto, a todos aquellos que estéis ¡Qué ánimos! Haciendo la prueba de acceso a la universidad, saber que hay que preparar física, que las ponderaciones cuentan mucho y que nos vemos, espero, todos los que queréis entrar a física por aquí, y seguro que el año que viene nos vemos incluso también en esta mesa, si todo sigue igual, esperemos. que seguro que sí. Será divertido. Así que nada, con un poco de ayuda hoy de nuestra querida técnica de Lidia, que nos ha echado una mano porque íbamos un poco perdidos al principio del programa, Un poco solo. vamos a dar por finalizado. Y nada, ya sabéis, nos va a recordar nuestro querido presidente que le encanta hacer spam. ¿Cuáles son nuestros Twitter y nuestro Facebook? Sí, como bien introduce nuestro compañero Jesús, podéis seguirnos siempre en Twitter, @Nusgrem, nuestro Facebook, también Nusgrem, curiosamente, se llaman igual. Y también podéis visitar nuestra página web donde encontraréis todos los programas, artículos muy interesantes, de verdad, relacionados con física, con muchos aspectos, desde bastante técnicos y de nivel más elevado hasta curiosidades y que puede entender cualquiera. Es nusgrem.es. El día que... Es cierto. Que tenemos Pascua. Y que, bueno, sí, está maravilloso, pero yo no sé qué día volvemos. Si no Después de vacaciones seguimos con el programa. Sí. El 24. Ese es el 24. Cree que es 24 Lidia, de abril. El 24 de abril, Lidia... Espera que lo va a mirar exacto. Confirmamos. El 24. A lo mejor no se nota que nos sobra tiempo. No nos sobra No se tiempo. notaba. Estábamos bien, estábamos yendo bien. Nada, cuando diga Lidia exactamente el 24 volvemos porque nos tomamos vacaciones de Semana Santa. Los físicos también tenemos que sacar a la Virgen. Bueno, Relativamente dice vacaciones. vacaciones, que hay que decir aprovechar ese tiempo para estudiar para los exámenes que tenemos nada más volver. En efecto, pero todos los estudiantes que nos estéis escuchando sabréis que eso va así. Y bueno, antes de acabar me gustaría preguntarle a nuestro querido presidente, que es algo que a mí me choca mucho porque es algo que a mí me costó entender, y fíjate que el primer día que entré en Nusgrem me lo dijeron, y es ¿qué significa Nusgrem? Es una pregunta acrónimo. muy curiosa porque al principio, pues como todos, nos planteamos siglas de la Asociación Nacional de Estudiantes de Física, pero no nos pareció lo suficiente curioso. Así que Nusgrem viene de las 4 fuerzas elementales de la física, como son las nucleares, NUS, GR de gravitatoria y EM de electromagnética. De ese modo dimos un nombre curioso a nuestra asociación para diferenciarnos de las demás, porque somos así. Los físicos somos especialicos. En efecto, que para que veáis que hasta para poner el nombre a la asociación, a la Federación Española, hemos sido frikis, que no creáis que es un caso No se queda corto. Somos físicos por algo, somos físicos No por es un algo. caso aislado, vinimos así de serie. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, ya para finalizar, recordaros que esta semana, durante este mes, se realizan las pruebas finales de la Olimpiada de Física, de la cual la fase local se hizo en la Universidad de Alicante, y el tribunal que corrigió, 2 de los correctores estamos aquí presentes. tanto yo como Adrián formamos parte del tribunal corrector de la Olimpiada de Física de segundo bachiller, una experiencia maravillosa. Todo muy bien, la y verdad. que seguro que repetiremos otros años, y que hemos sacado 5 alumnos maravillosos que irán a la Olimpiada de la fase nacional de Jaén. La verdad es que hubo muy buenas ideas y desde aquí animamos a todos los estudiantes de secundaria a participar en las Olimpiadas de Eso Física del es. próximo año. Es algo que realiza la RESEF, que uno de los de la sección local, Carlos Untit, nuestro profesor, que es el jefe de departamento de Física, colaboró. Y con esto y nada más, damos por finalizado el programa de hoy y esperemos que os haya gustado.